Lectura espiritual del retiro mensual del mes de febrero. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentación del libro Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente de Francisco Insa. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. El diálogo de Jesús con el doctor de la ley remite a 2 textos del Pentateuco, para sintetizar lo que el hombre debe hacer para alcanzar la vida eterna: amar a Dios y a sus semejantes. Las narraciones de Mateo y Marcos son ligeramente distintas de la lucana. En ellas el doctor de la ley pregunta al Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? La respuesta de Jesús sigue siendo la misma, porque un amor radical, completo, satisface plenamente todo lo que Dios pide al hombre, y a la vez le abre el camino para disfrutar de él por toda la eternidad. La relación con Dios adquiere un sentido que, si bien no es del todo original, contrasta con ciertas propuestas del judaísmo y sobre todo con las religiones paganas. En ellas se pone con frecuencia el acento en la adoración, la sumisión y la obediencia. Se remarca la absoluta trascendencia de Dios, ante la cual la criatura humana solo puede postrarse y reconocer su nimiedad. La perspectiva que abre Jesucristo, sin negar la anterior, toca más la intimidad del hombre. Le llama a entrar en una relación amorosa en la cual distingue varias dimensiones: corazón, alma, fuerza y mente. Jesús parece subrayar que el trato con Dios abarca al hombre en su integridad, que debe poner en juego su inteligencia, voluntad, sentimientos y pasiones, al igual que en el trato con sus semejantes. En efecto, nosotros no poseemos un corazón para amar a Dios y otro para querer a las criaturas. Este pobre corazón nuestro de carne quiere con un cariño humano, que si está unido al amor de Cristo es también sobrenatural. El doble precepto tiene una premisa: Dios es un Padre que nos ama, nos cuida y vela por nosotros. Él nos amó primero, nos primerea, por usar el neologismo acuñado por el Papa Francisco. Nosotros solo respondemos, y de manera incompleta, al amor con el que Dios se ha adelantado al crearnos, al darnos una familia, unas capacidades, unos talentos, y al disponer una morada que nos espera en el cielo. Como cantamos en Navidad en el himno Adestes Fideles, ¿cómo no corresponder a quien nos ha amado tanto? En ese amor que da y recibe de Dios y que prolonga a todos sus iguales, encuentra el hombre la satisfacción plena de sus más íntimos anhelos. El primer mandamiento no es un imperativo impuesto desde el exterior, sino la enunciación de aquello que le hace feliz. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Dios no es un tirano que no se conforma con nuestra sumisión, sino que además nos obliga a quererle. Es un Padre que nos ama, nos cuida, vela por nosotros y es el único capaz de colmar una irrenunciable necesidad. Lo único que puede hacer feliz a una persona es la experiencia de amar y de ser amado. La afectividad y su formación. En los últimos decenios se ha puesto cada vez más en evidencia la necesidad de ofrecer una sólida formación de la afectividad, especialmente a los jóvenes, de manera que puedan desarrollar su interioridad de modo sano y sereno, y alcanzar una vida cristiana alegre, integrada, llena de significado y apostólicamente fructífera. Sin embargo, los formadores manifiestan con frecuencia que encuentran pocos instrumentos para desarrollar esta tarea. Tal vez durante muchos siglos se ha puesto el acento en las dimensiones intelectuales y espirituales, que cuentan con abundantes obras de gran calado, mientras que este aspecto de la formación humana ha recibido menos interés. La consecuencia de tal desequilibrio
es que en algunos casos se ha hipertrofiado inadvertidamente alguna de esas dimensiones en perjuicio de los demás, cayendo en las deformaciones del intelectualismo, el voluntarismo o el sentimentalismo. Se hace necesario integrar esas dimensiones en la unidad de la persona. Podemos hacer una primera definición de afectividad como el conjunto de emociones, afectos, sentimientos y pasiones que anidan en el hombre y le hacen sentirse a gusto o a disgusto en las distintas situaciones de la vida. Se genera así un placer o un malestar que puede ser sensitivo, como el goce de la comida, o intelectual como una buena conversación o una buena lectura, las cuales actúan como señal de lo que se debe buscar o evitar. Ahora bien, los bienes o males indicados por la afectividad son parciales y a veces entran en conflicto entre sí. Por ejemplo, cuando una incomodidad a corto plazo, el cansancio, dificulta el logro posterior de un gozo mayor, ganar una carrera. Para saber a cuál de esos estímulos hay que prestar atención, todos tenemos, habitualmente de forma no explícita, una jerarquía de valores que nos indica los bienes que vale la pena sacrificar para obtener otros más grandes. No es que algunos afectos sean malos o equivocados, sino que piden para sí un puesto de preeminencia que no les corresponde, amenazando la consecución de otros bienes más importantes para el bien integral de la persona. La formación de la afectividad busca ayudar la inteligencia y a la voluntad a alcanzar ese orden, saber lo que es bueno, desear alcanzarlo y poner los medios oportunos para obtenerlo. No se trata de un mero controlar o reprimir ciertas tendencias humanas, ni mucho menos de racionalizar los instintos. Consiste más bien en obtener tal connaturalidad con el bien, en la cabeza y en el corazón, que de forma casi instintiva se dé la justa importancia a cada objeto que reclama la atención, en función del sentido que se quiere dar a la propia vida. Esto permite disfrutar tanto del bien conseguido como de la renuncia de los que hay que sacrificar para alcanzar otros más grandes. Este es el punto importante por ser menos evidente. San Agustín lo sintetizaba así: en lo que se ama, o no se siente fatiga o se ama la misma fatiga. Volvemos así a la cita evangélica con que iniciamos esta presentación. Todo inicia con lo que de verdad amamos. Lo demás se subordina gustosamente. Sería ilusorio pretender un equilibrio perfecto. La formación es un proceso en el que siempre se puede avanzar y que llevará a profundizar en el sentido de la propia vocación, a tener dominio de vivirla con coherencia y avanzar de modo sereno y alegre hasta la meta que nos aguarda. Psicología y formación. San Pablo exhortaba a los tesalonicenses a que vuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta triple distinción, única en las cartas paulinas, tiene origen semítico y se encuentra en muchos padres de la Iglesia, sobre todo orientales. Probablemente a nosotros nos es más familiar la división diádica, cuerpo-alma, deudora de la teoría hilemórfica aristotélica, materia y forma, y generalizada sobre todo desde la escolástica medieval. El propio San Pablo la emplea también en varias ocasiones. Cada propuesta tiene sus ventajas y sus límites para explicar la realidad del ser humano, que permanece siempre inabarcable. En todo caso, ambas reconocen la unidad de la persona, que no consiste en una simple suma de dos o tres principios que en última instancia permanecerían distintos como el agua sobre el aceite. Con todo, pienso que la división tripartita muestra de manera más clara la dimensión afectiva de la persona. En efecto, en una división alma-cuerpo puede no ser fácil encajar los pensamientos, las pasiones y las emociones que tienen una base física, se asientan en la actividad cerebral, pero participan también de la realidad inmaterial y trascendente del hombre, imagen de Dios. La verdad depresiva puede servir como ejemplo. No es una patología del cuerpo, pero tampoco sería correcto decir que enferma el espíritu. La división triádica, por el contrario, nos delimita mejor el terreno de la afectividad. Pertenece a la psique, alma-mente. Es el objeto de estudio de la psicología y cuando enferma cae en la órbita de la psiquiatría.
Para ayudar a las personas en la tarea de formación, hay que tener en cuenta estas tres dimensiones. Tienen un espíritu llamado a disfrutar de Dios para toda la eternidad, que se nutre de la oración, los sacramentos y las relaciones, especialmente cuando están sostenidas por la caridad. Un cuerpo que necesita comer, dormir, realizar actividad física, y una psique sujeta a altibajos de humor, caracterizada por un modo de pensar y de sentir, condicionada por su biografía, entre otras cosas. Las tres dimensiones están en continua interacción. Por muy buenas disposiciones que tenga, si una persona no ha dormido lo suficiente, le costará rezar, se mostrará irritable o con un humor lábil. Del mismo modo, un estado de ánimo bajo suele conllevar molestias físicas diversas, cansancio, disminución del apetito, cefalea y dificultad para conectar con Dios en la oración. Hay algunos conocimientos de psicología que resultan de gran ayuda en la labor de formación. Por ejemplo, conocer las características de cada etapa del ciclo vital servirá para tratar de forma más adecuada a cada rango de edad, a transmitir los contenidos de forma adaptada y a planear unas metas acordes con las posibilidades del interesado. Del mismo modo, la tipología de la personalidad permite dar consejos personalizados sobre los rasgos a mejorar o aquellos que pueden suponer un punto de apoyo para la labor formativa. Por otra parte, existen problemas psicológicos que podrían ser confundidos con faltas de virtud o con pecados. Por ejemplo, son conceptualmente distintos narcisismo y soberbia, egocentrismo y egoísmo, timidez y desinterés por los demás, obsesividad y olvido de sí, falta de integración de la sexualidad e impureza, impulsividad e ira, conflicto con la figura de autoridad y desobediencia, perfeccionismo y falta de abandono, déficit de atención y desorden, inactividad debida a un estado depresivo y pereza. En el primer término de cada pareja puede haber una patología, un desarrollo alterado de la personalidad, heridas biográficas, errores cognitivos, déficit de habilidades sociales, entre otros, y no solo en una insuficiente vida interior. Sería insuficiente en esos casos limitarse a dar consejos ascéticos, crecer en fortaleza, resiedumbre, templanza, o fomentar la vida de piedad, rezar, mortificarse, fomentar el sentido de la filiación divina, ya que no se llegaría al núcleo del problema. Podría más bien resultar incluso perjudicial al distraer al sujeto de su verdadero problema, fomentar la culpa o el sentido de inecuación o empujarle a un sobreesfuerzo de la voluntad que probablemente resultaría ineficaz y extenuante. No quiero decir que haya que hacer de psicólogos en la tarea de formación. Se trata más bien de asumir que un aspecto fundamental de esa labor es la dimensión humana, que en buena parte cae sobre el dominio de la psicología, la cual tiene su propia dinámica y leyes que conviene conocer para ayudar mejor. De modo similar, no hace falta ser médico para recomendar un paracetamol a quien refiere dolor de cabeza, unas horas de reposo extra a quien dice estar durmiendo mal, o una consulta urgente al médico a quien se queja de dolor a la derecha del ombligo o en el centro del pecho. San José María solía expresar esa sensibilidad diciendo que un formador ha de tener la psicología de una madre, que es capaz de apreciar el estado de ánimo de su hijo, detectar cuando ha tenido un problema en el colegio al verle entrar en casa, darse cuenta de que ha discutido con la novia. Este conocimiento puede estar basado en una especie de intuición o sensibilidad que está mucho más desarrollada en unos que en otros, pero se requiere también una preparación específica que es parte de la profesionalidad que se espera en todo educador. El presente libro pretende ayudar a la formación de los formadores en los aspectos psicológicos de la persona. Contenido de este libro. En los últimos años he dado varios cursos sobre formación de la afectividad a personas que se dedicaban a tareas de formación o se estaban preparando para realizarlas, padres, profesores, sacerdotes, seminaristas. Me ha sorprendido comprobar que los contenidos requerían pocas adaptaciones para ajustarse a las necesidades de cada grupo. En todos he encontrado intereses básicos comunes y la sensación de que unos conocimientos básicos de psicología resultaban útiles en su importante tarea. Muchos referían que además les servían para conocerse mejor a sí mismos.
lo que redundó positivamente en su labor formativa. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.